tiempo también que lamentablemente, si se dan cuenta, estamos en julio, agosto, septiembre, octubre, ya quedan pocos meses de clase. Miren, la sección A ha sido muy buena sección, la verdad. Yo a veces me sentí mal poniéndole 2 puntos a algunas personas, pero lo hago, aunque me duela el pecho, lo hago, no se preocupe. Pero quería ver qué posibilidad hay. Miren, y al final, si a ustedes les gusta trabajar en grupo, ¿no? Porque hay gente que le gusta hacer sus cosas de forma individual. Aunque la carrera es muy social. O sea, uno tiene que tener conocidos en varios lugares. No lo sabe todo. A veces hay que preguntarle a otros colegas. Solo, por favor, silencio, compañeros. Miren, quería ver qué posibilidad hay, qué les parece a ustedes de no tener examen final, sino una tarea grupal, pasar a exponer. Solo una cuestión: si no hacen bien esa tarea grupal, tienen 0 también. O sea, tienen que hacerlo bien, tienen que pasar a exponer, tienen que hacerlo bien, si no tienen 0. Y puede ser que a alguno le vaya mal por tener 0 en grupo. Y otra cuestión: quien no tenga grupo hasta el momento tiene que buscar dónde se une. ¿Dónde se une? Porque no voy a aceptar ahora trabajos individuales. Yo creo que sería buena, si ustedes desean eso, podemos dejar las instrucciones para la otra semana, para que tengamos tiempo, porque el tiempo de verdad que apremia ya es bastante corto. Todavía tengo que revisarles el protocolo como en octubre, creo que, si no estoy mal. Y tenemos pocas semanas de noviembre. Nosotros concluimos clases como a principios de noviembre. Creo que cerramos clínica como a primera semana de noviembre. Entonces, lo que pasa en clínicas es, si ustedes les toca examinarse de penal, entonces hay una semana que viene solo a penal y la otra que solo viene a notariado, o viceversa. Entonces tenemos poco tiempo. Yo me comprometería a hacer las instrucciones, a ver cómo hacemos el trabajo, dejarlo la otra semana o a finales de julio. Creo que sería para que puedan hacer una buena investigación, prepararse las exposiciones. Y yo creo que para hacer un tema notarial, veríamos temas como realizar una boda, realizar un acta de notificación, realizar un acta de protesta de algún cheque, realizar algún acto de una escritura de compraventa, cuestiones, divorcio, recuérdense que es abogacía. Divorcio, recuérdense que es abogacía. Uno como notario únicamente tiene la facultad de casar, no puede divorciar. Aunque sería mejor, porque honestamente, aunque realizar un matrimonio es más bonito, porque es más solemne. En un matrimonio el notario es uno de los centros de atención, pero no tiene que ser el centro de atención. Ustedes solo hacen la boda y se retiran. Los que se están casando son otros, los de las fiestas son otros. El notario realiza el acto y se retira o se queda ahí, pero tampoco va a andar ahí luciéndose, porque no va con eso la profesión de notario, con un tema de ética profesional. Aunque un matrimonio es más solemne, es mejor pagado un divorcio. Lamentablemente el matrimonio lo han prostituido tanto, algunos colegas cobrando en honorarios, de verdad que han cobrado casi regalada la profesión. Yo a veces, cuando me dicen, mira, un matrimonio, y me quieren regatear honorarios, lo que le digo es que vayan a hacer el matrimonio en una municipalidad. Es que tampoco va a regalar su profesión. Y de verdad que me acuerdo que, y eso lo he mencionado varias clases ya, que aquí en zona 21 había un lugar donde ofrecían matrimonios por 50 quetzales, si no sé mal. O sea, los 2 certificados de nacimiento de los cónyuges, 15, 30, más el timbre notarial de 10 quetzales del acta, 40, más los 50 centavos de los timbres fiscales, 40, 50, 40, 41. Le quedan 9 quetzales al notario. Tiene que llevar el aviso al RENAP.
la gasolina, no sé. No sé cómo les puede ser rentable cobrar 50 quetzales por matrimonio. Yo lo que me imagino es que engañan a la gente. Lo deben de estafar y con eso creo que sí sería un negocio, de lo contrario no. Entonces no sé qué les parece sustituir el final con una exposición y con un trabajo en grupo. ¿O quieren un examen? Mira, pero la mayoría creo que están diciendo examen, ¿verdad? No, porque solo los del frente piden trabajo en grupo. Que levanten la mano. Vamos a ver, levanten la mano quien quiere un trabajo en grupo y exposición. ¿Quién quiere examen? Ah, sí, vamos. Entonces vamos con trabajo en grupo. Solo, por favor, los que no tienen grupo, hay un compañero que no tiene grupo acá, que se me va el nombre. Por favor, unirse a cualquier grupo. Hay alguien que me imagino que les va a aceptar que se una al grupo. Solo por favor, silencio, compañeros. Vamos a ver qué habíamos visto la clase anterior. La escritura pública, si no estoy mal. Vimos el tema de introducción, encabezamiento, comparecencia. Nos quedaríamos con el cuerpo. Con el cuerpo del instrumento público. Bien, está en la clase número 3. ¿Alguien me puede leer el 29 numeral 5, por favor, del Código de Notariado? ...29 numeral 5, por favor. Se lo agradezco. Yo me acuerdo que cuando estábamos viendo las funciones del notario, vimos varias funciones, una función receptiva, una función asesora, legitimadora, una función preventiva, una función autenticadora. Vimos varias funciones del ejercicio notarial. Yo les explicaba en una clase que a diferencia de otras materias, el derecho notarial tiene esa característica que cuando tomamos teoría, esa teoría sí tiene vida, esa teoría sí tiene aplicabilidad. Hay principios o hay doctrinas dentro del derecho penal, laboral, que ustedes posiblemente no las vayan a ver aplicadas a algo en concreto. Es muy abstracto. En cambio, el derecho notarial tiene esa simplicidad que la mayoría de doctrinas sí pueden ser aplicadas a la práctica. Hay una función legitimadora del ejercicio notarial que regula que el notario tiene que ver dos cosas al contratar. La primera, que el derecho le asista a la parte que está exponiendo dicho derecho. Es decir, el notario tiene que verificar si la persona que va a vender es la propietaria de ese bien. Y esa es una función del notario.
Ustedes tienen la obligación, tanto ética como profesional, de cerciorarse que ese bien le pertenece a dicha persona. Que ese derecho que se va a ceder, que ese derecho que se va a trasladar, que ese derecho que se va a dar en uso, le pertenece a esa persona. Y la otra función es cerciorarse si la representación es la que debe ser. Y ahí tenemos muy bien aplicado esa función legitimadora. Imagínense que ustedes vayan a realizar un matrimonio de una persona que va a salir del país o de una persona que no está en el país. Pasa muchas veces que algunos connacionales, aunque estén a miles de kilómetros del país, se consiguen novias del país. O sea, se van a otro país y lo que hacen es conseguirse novias mediante redes sociales y se quieren casar con las personas que están acá para después poderlos llevar a donde ellos viven. Entonces, para un matrimonio se necesita un mandato. Para aquellos matrimonios donde una de las partes no va a poder estar presente dentro de la ceremonia. Un mandato. Imagínense que envían el mandato de Estados Unidos, se protocoliza, se inscribe y le llevan el mandato a usted en sus manos. ¿Qué tiene que verificar usted? Primero le dicen que va a hacer la boda de Juan con María. El que envía el mandato es Juan. Lo primero que tendría que hacer es que la persona que está otorgando el mandato es Juan. Función legitimadora, es Juan. Esta persona es la que se va a casar con María. Y lo segundo que tendría que verificar es si ese mandato es suficiente para la ceremonia. Viene de Estados Unidos un mandato general con representación. ¿Ustedes creen que ese mandato es suficiente para la boda? No. Es un mandato general con una cláusula especial para casarse. ¿Se podría? Con una cláusula especial para casarse. La función legitimadora está porque es la persona que se va a casar y tiene un mandato, hay representación. Sin embargo, esa representación es suficiente. Sí es suficiente, pero ¿es conforme a la ley? No. Porque si bien un mandato sí le faculta para representarlo, el Código Civil lo que señala es que para casarse se necesita poder especial, es decir, un mandato especial con representación. Esa es la función legitimadora. Ahí tenemos que calificar quién envía el mandato y las facultades que contienen dicho mandato o poder. Artículo 29, numeral 5. Otra pregunta que les hago: ¿una persona puede ejercer una representación y actuar por sí mismo? Puede ejercer dos personerías, la propia y la de un mandato, la de una sociedad. ¿Sí o no? ¿Algún ejemplo que ustedes tengan? Así es, se puede en un tema de sucesorios, junta directiva, en un contrato de compraventa. Cuénteme. No, pero ahí lo estamos confundiendo. Porque la representación legal es la que él tiene y la forma de ejercer esa representación es con esa calidad. Es como que usted dijera representante legal
y en ejercicio de la patria potestad. Es lo mismo. Usted como padre, usted como madre tiene representación legal de un hijo. Sin embargo, lo que ejerce para representarle la patria potestad, esa es la calidad. Representación tienes todos, pero la forma de ejercer esa representación puede variar. En una sociedad, el representante puede ser un administrador único, el presidente del consejo de administración, un gerente general. Todos ellos pueden ejercer representación. Sin embargo, a lo que me refería yo es que si esa persona puede ser el representante legal y el administrador único y además actuar por sí mismo. Y teníamos el ejemplo que así se puede. Incluso en compraventas también se podría. Tanto vendedor como comprador le podrían otorgar un mandato a una persona siempre y cuando las dos personas estén de acuerdo. Es así, lo que habla de la representación legal de una sociedad podría ser, por ejemplo, se va a constituir una sociedad y los accionistas va a comparecer uno en lo personal y también como representante de otra sociedad que son los accionistas. Podría ser. Y en el del mandato sería, por ejemplo, una compraventa. Yo soy propietaria de una finca junto con mi hermano, pero mi hermano me dio mandato a mí con cláusula para enajenar. Y yo comparezco en la compraventa representando a todo lo personal y también como mandatario para vender. Así es. Entonces, en ese caso, lo que ustedes tienen que hacer para redactar es lo siguiente. ¿Se acuerdan que la clase pasada les di el ejemplo de cómo se redacta? Todas las generales: nombre, edad, estado civil, profesión, domicilio, su documento como de identificación o si es persona de su anterior conocimiento. Quien actúa en representación. Sin embargo, cuando esa persona actúa en nombre propio y en representación, lo que tienen que hacer es, antes de colocarle quien actúa en representación, es quien actúa en nombre propio y en representación. Porque ahí usted está utilizando las dos maneras, en nombre propio y en representación. Que miren, ese es uno de los grandes problemas que yo he visto en derecho de familia, en el tema de alimentos. A veces para redactar demandas, porque en las demandas, si usted va a actuar en representación, sigue la misma fórmula. Hay que acreditar la representación. Muchas veces en familia hay madres que piden a favor de sus hijos alimentos, pero que no están casadas con el papá de los niños. Y muchas veces actúan en nombre propio y en representación de sus hijos. Entonces viene el juzgado y les coloca un previo. Les dice, mire, el previo es porque usted actúa en nombre propio, sin embargo no está acreditando del por qué actúa en nombre propio. Es decir, no está acompañando un certificado de matrimonio o una certificación de la unión de hecho. Eso lo he visto mucho yo en familia, que se dejan guiar por esa fórmula. Que usted actúe en una escritura no significa que actúe en nombre propio de hecho. Porque si está en representación de alguien, si va a actuar en nombre propio, tiene que hacerlo constar. Si no hace constar dicha calidad, que actúe en nombre propio, se toma como que usted solo está actuando en representación. Entonces, ojo con eso. Por esta palabrita, actúe en nombre propio, puede ser que le suspendan su acto o contrato. Yo la mayoría de contratos que he hecho en nombre propio en representación son algunos temas de alquileres de transporte pesado. Muchas veces son hermanos los que tienen sociedades que su giro comercial es el transporte de carga, mercancía, cualquier tipo de bienes, los llevan de un lado al otro lado. Los camiones están a nombre de la sociedad. Sin embargo, para poderlos utilizar y poder transportar carga fuera del país, se necesita que ese camión tenga alguna autorización. Entonces, cuando son empresas, sociedades de ese tipo, muchas veces lo que se hace es eso, que el representante legal es uno de los
propietario de la empresa, que también es uno de los que maneja el camión. Y la misma sociedad le concede a él un arrendamiento o un usufructo del camión para que lo pueda utilizar. Y ahí es donde uno actúa en nombre propio y en representación de la sociedad. Y es como el ejemplo que les ponía también del padre y de los hijos. Imagínense que una madre va a recibir una donación a favor de ella y a favor de su hijo. Entonces la madre va a aceptar la donación en nombre propio y en representación de su hijo. Creo que ya les puse ejemplos suficientes como para que haya quedado esto bastante claro. O no sé si hay alguien que tiene alguna duda. ¿Alguien? Vamos a continuar. Y por último tenemos el gestor de negocios, 1605. ¿Por qué me gusta explicar el tema del gestor de negocios? Miren, el gestor de negocios, si ustedes reciben la clase de notariado del semestre normal, ¿hay algún catedrático que les ha enseñado la aplicación del gestor de negocios? Yo me acuerdo que cuando a mí me explicaron el gestor de negocios en civil, creo que era en contratos civiles o en obligaciones, se lo explicaban a uno como que era un chute, le decían el chute. Y le daban un ejemplo de una tienda que se quedaba sola y llegaba alguien más y se ponía a administrar la tienda. Es un ejemplo burdo y que de verdad no les va a servir a ustedes en nada en el ejercicio práctico. Y si yo les enseño a ustedes el gestor de negocios como eso, como el que se llega a atender a una tienda, no tiene nada que ver con notariado. Y en realidad no tiene nada que ver incluso con el derecho. Bueno, al final es un acto jurídico, pero no tiene mayor relevancia para su ejercicio práctico. Aquí hubo un grupo que me hizo una compraventa con gestor de negocios. No sé qué grupo fue. Bueno, ni se deben de recordar porque solo copiaron y pegaron, me imagino. Pero ahí vamos a ver qué grupo lo hizo y le vamos a quitar los 5 puntos. Un grupo que me hizo una compraventa con gestor de negocios. Por supuesto, el gestor de negocios solo puede ser gestor de negocios del comprador. No puede ser gestor de negocios del vendedor. Porque ustedes no pueden vender algo que no es suyo. Incluso para vender en nombre de alguien más se necesita un poder general con una cláusula especial para vender. Entonces el gestor de negocios solo puede ser gestor del comprador. (1605) Pero en realidad el 1605 del Código Civil no explica el uso práctico de ese artículo, de esa figura jurídica. Imagínense que ustedes tienen un subcliente que está en otro país. Ese cliente va a comprar una propiedad en algún departamento o en Guatemala. La va a comprar con las siguientes características: al contado, sin ninguna obligación. Esas es las condiciones de la compraventa. La va a comprar al contado, es decir, de un solo pago y sin ninguna obligación, es decir, sin ninguna garantía hipotecaria, sin una limitación. Esa es la idea que tiene el cliente para comprar la propiedad. Y le llama a usted notario, porque es un notario de confianza, y le dice: mire, fíjense que tengo esta propiedad en tal zona, la quiero comprar, ¿qué me recomienda? Lo primero que ustedes como notario se les ocurriría sería: bueno, usted me tiene que enviar un mandato a algún subfamiliar, y cuando el mandato ya esté inscrito, llevamos a cabo la compraventa.
Esa sería la primera idea para comprar la propiedad mediante un mandato. Cuénteme. Si es gratuita, sí. Si es a título gratuito y no le implica ninguna obligación, sí. Porque él siempre puede actuar siempre que no haya ninguna obligación. Porque él solo puede actuar en beneficio de la persona con la cual está llevando esa gestión. Bueno, entonces le viene esa compraventa, usted le dice un mandato, entonces su cliente dice, bueno, pero es que el señor me dice que me la va a vender en una semana. Un mandato viene en aproximadamente unas 3 semanas de Estados Unidos. Y su protocolización. Y además para un mandato en Estados Unidos me cobran unos $300 por el mandato, más la protocolización. Tengo que gastar bastante y tengo que gastar bastante tiempo. Llegan con otro notario y le dicen lo mismo. Y ese notario lo que le recomienda es hacer la compraventa mediante un gestor de negocios. Consiga cualquier persona. El notario sale a la calle y va pasando un fulano ahí, lo jala y lo mete en la oficina. Él ya puede actuar como gestor de negocios. Realizan la compraventa, comparece esta persona, le pide su DPI y abajo le coloca que actúa como gestor de negocios de tal persona. ¿Cómo va a acreditar la representación del gestor? ¿Alguna idea? No hay forma de acreditarlo porque el gestor ni siquiera sabía usted que existía hace 2 minutos. Entonces viene, lo comparece en nombre como gestor de tal persona, lo califica que es suficiente conforme a la ley y a su juicio, eso sí se puede hacer. Realiza la compraventa, firman, lo autoriza y extiende el testimonio a favor, no del gestor, sino de la persona por la cual se va a inscribir ese derecho. Ojo, no del gestor. Se inscribe ese derecho, a los 15 días, 20 días está listo en el registro y con eso concluyó su compraventa. Al mismo tiempo viene el mandato de Estados Unidos, el mandato queda en desuso. Entonces, me gusta dar y explicar el tema del gestor de negocios cuando hablo de la representación. Porque créanme que es un tema que no se les explica a ustedes en las clases. Es un tema que a veces muchos notarios ya están graduados y tampoco lo saben. Entonces, es una buena oportunidad para que ustedes tengan un conocimiento que les va a servir. ¿Alguna duda con el gestor? No, vamos. Miren, les coloqué un ejemplo de una comparecencia, de una introducción. No sé si ya se dieron cuenta de los errores que tiene esa introducción. Tiene sus diapositivas. En la creo que es penúltima. No, antepenúltima. ¿Me pueden decir qué errores encuentran ustedes ahí? Y el error no va a ser el que muchos piensan. ¿Ya encontraron el error? Bueno, creo que hay 1 o 2 errores. Y es un error simple, pero así súper simple. El domicilio si tienen. Que no estén en el orden que ustedes piensan no significa que sea un error. Cuéntenme.
El DPI sí se encuentra de ambos. Entonces imagínense que les coloque eso en un examen y los ponga a calificar, 0 van a sacar la mayoría. Creo que solo tiene un error, si no estoy mal. ¿La edad? Uh-huh. 1. Imagínense que les coloque que me encuentren los 2 errores o 3 y no los encuentran, 0. Una escritura completa en el examen, encuéntreme 2 errores. Si los encuentra, tienen 25. Si no encuentra ninguno, tienen 0. Imagínense que les pongo un examen así. Pero eso es porque no actualicé el ejemplo. Eso se llama huevonería, no es error. Algunos la padecen bastante de aquí, me imagino. Pues miren, el otro error es bastante simple. Y eso es en lo que ustedes se tienen que fijar mucho cuando tienen pareja. Pero por ahí lo están diciendo. Cuéntame. Hay una B. Hay una B. O sea, la escritura tiene todos los requisitos. Bueno, la introducción solo que los tiene desordenados. Pero sí cumple. Como tampoco estamos con el icolindres aquí. Tampoco, si no les califico así. Miren que el licenciado, sí, con una coma que ustedes coloquen mal, 0 todo el examen. Miren, ya encontraron, miren, y lo acaban de mencionar por aquí. El estado civil de una de las partes también está mal. No existe un término unido. Unido de hecho, casado, soltero. Cuénteme. Licenciado, como las uniones de hecho también se registran en el RENAP, entonces no se... Pero dice solo... El estado civil si es o soltero o casado, pero las personas que tienen esa certificación de unión de hecho... No, en el DPI sí les va a aparecer esa unión de hecho. Solo que el término es unido de hecho. O sea, por una palabrita le suspenden en la escritura. Y por eso les digo que era algo simple, algo en el que se tienen que fijar ustedes cuando consigan pareja. Aunque hay muchos compañeras y compañeros que creo que aparece que es casado o casada y con eso se les alumbra la vista como Chespirito. Vamos a ver en el segundo ejemplo si tengo errores. Los XXX, eso no es error, eso me dio pereza también. Exactamente. Estos son errores simples. Y miren, uno comete los errores. Créanme que los errores que ustedes van a cometer en su profesión van a ser errores así, errores tontos. La mayoría de errores que uno comete son tontos, a menos que sea una escritura muy complicada, donde metan las 4 patas. Pero en su mayoría, ustedes le van a poner atención al cuerpo de la escritura y no a ciertos datos. Y muchas veces a uno le suspenden porque no va el domicilio, porque no va la edad, porque no va el estado civil, porque no va la profesión, porque no califican la representación, por cosas que uno piensa que son cajoneras. Y muchas veces por lo que más le suspenden. A ver, ¿hay algún otro error en esa escritura? Siguen 2
Vamos a ver. Nacionalidad tampoco. Tampoco está la nacionalidad. Entonces imagínense que en el segundo parcial yo les coloque una escritura completa con 5 errores. Si encuentran los 5 errores tienen 25, si encuentran 4 tienen 0. Porque así tendría que ser de... No sé qué les parece si hacemos eso. Bueno, entonces, si ya vimos la introducción de la escritura y ustedes ya son pilas para hacer la introducción, que por cierto, esa es la parte más fácil de la escritura. Porque esa es la que sí el código le regula muy bien a uno que lleva y que no. Entonces, ahí uno no tiene que pensar tanto, ahí es lo que dice el código, ahí nos vamos. Sin embargo, el numeral 7 del artículo 29, no sé si lo pueden leer. El 7, numeral 29. ¿A qué se refiere ese numeral 7? El 7 se refiere al cuerpo del instrumento de la escritura pública. Para todo el cuerpo de una escritura pública solo tenemos un numeral. Imagínense en una constitución de una sociedad donde la primera página es los datos de los socios y las siguientes 15 páginas son el cuerpo de la escritura pública. Todo eso está regulado en el numeral 7 del Código de Notariado, artículo 29. Eso es lo complicado del cuerpo de la escritura pública. Que a diferencia de la introducción en el cuerpo, el código no le dice a uno, bueno, entonces redacte de esta manera, de esta manera. Uno tiene más o menos que realizar la escritura. Por supuesto, ahora hay un montón de minutas, usted va acuerpando minutas, va adoptando una forma de redactar y usted ya va adoptando un estilo de redacción. Usted empieza a hacer su primera compraventa, después hace la segunda, tercera, cuarta, entonces usted ya tiene su estilo. Que se lo copió a alguien, pero es su estilo. Pero ya tiene su propio estilo. En una compraventa, el cuerpo, créanme que ese es de los más sencillos. La compraventa. Y también es de las que más van a ver ustedes como notarios. Porque compraventas hay siempre. El cuerpo se divide a su vez en antecedentes o exposiciones y estipulaciones. Hay antecedentes y estipulaciones. Por supuesto, no todas las escrituras tienen antecedentes. En una compraventa, por supuesto que van a haber antecedentes. ¿Cuál es el antecedente en una compraventa o en una donación? Que es propietaria. O sea, usted tiene que saber de dónde salió el bien. Que es propietario. ¿En un mandato hay antecedentes? No necesariamente. No tendría por qué haber. A veces los notarios sí colocan el tema de divorcios, a veces
si le colocan el antecedente porque está casado con tal persona y se quiere divorciar. Puede ser un antecedente. ¿Alguien sabe aquí qué es una identificación de persona? Miren, antes en Guatemala mucha gente hacía identificación de persona por las comas, por las tildes, mejor dicho, porque por una tilde lo mandaban a hacer identificación de persona. Hay gente que usted ve su partida de nacimiento, su certificación de nacimiento, y tienen hasta 3 identificaciones de persona, porque les colocaban el Hernández sin tilde y habían Hernández con tilde. ¿Y para qué era? Más que todo cuando uno tenía que registrar los títulos en la universidad, en la Contraloría. Para eso le solicitaban las identificaciones de persona. Ahora, gracias a Dios, y desde hace ya varios años, las tildes ya no modifican el nombre de la persona. Gracias a Dios, porque imagínense que por una tilde ustedes tengan que hacer una identificación, como que no tiene mucho sentido. Actualmente pues ya no se solicita, pero si ustedes tienen un nombre que en algún documento se los escribieron con S y es con C, hay que identificarse como persona, hacer constar que ese nombre públicamente ha identificado a la misma persona. Cuénteme. Licenciado, también pasa bastante en el tema de los seguros, cuando lo dejan a la persona como beneficiario. Por ejemplo, puedes dejar a Juan Antonio Pérez García, por ejemplo, y la persona lo dejó como beneficiario únicamente como Juan Antonio Pérez. Ahí solicita una identificación. Sí, para hacer constar que es la misma persona o que le falta el último apellido. Entonces, gracias a Dios, pues ahora se da por esos temas y no por las tildes, porque las tildes sí me parecía demasiado gasto por una tilde. Y sobre todo aquí que la gente escribe el nombre como le plazca. Si no es irnos muy lejos, yo en mi plataforma para subirles las notas, por alguna razón la plataforma no reconoce cuando hay tildes. Entonces lo que hace es que me coloca una arroba en algunos nombres. En los Pérez me coloca una P, una arroba, una R, una arroba. Y tengo que andar adivinando yo de quién es ese nombre. Gracias a Dios, pues el carnet nos ayuda bastante. Entonces les hablaba de la identificación de persona para preguntarles, ¿será que una identificación tiene antecedentes? Para los que ya han hecho la identificación de su trabajo. ¿Ustedes creen que tiene un antecedente de la identificación? ¿Identificación? Sí. Pero el cambio de nombre es jurisdicción voluntaria. En cambio, la identificación de persona, aunque se enseña en jurisdicción voluntaria, y es jurisdicción voluntaria, se hace en escritura pública. Entonces, esa es la diferencia. Y por eso lo explico aquí, porque en jurisdicción voluntaria no tiene sentido explicarlo, porque solo es una escritura que se hace. En cambio, el cambio de nombre es mediante actas y lleva su proceso, las publicaciones, 10 días para oponerse, y si no, pues ahí le cambiamos el nombre. Que por cierto, el nombre es nombre de pila y el apellido, ojo con eso, son las dos cuestiones. Porque a veces me preguntan, mire, y no se puede cambiar el apellido. Es lo mismo. Entonces, ¿una identificación de persona lleva antecedentes? Sí. Porque lo primero que usted tiene que hacer constar, si va a identificar a alguien, es que esa persona nació y que está inscrita con tal nombre. Porque si no, ¿a quién le va a cambiar el nombre? En el certificado. Porque eso es lo que se anota, el certificado de nacimiento. Bueno, la partida de nacimiento, porque el certificado es lo que se extiende. ¿En una donación se hace antecedentes? ¿En dónde más creen ustedes que se llevan a cabo antecedentes?
Esto no lo vamos a ver, la verdad que no creo que lo miremos, que es el testamento. ¿En un testamento creen que lleva antecedentes? Es necesario. Y como dice el compañero, lleva un montón de antecedentes. Lleva la vida y obra y gracia de la persona. Nació, se casó, divorció, no, tuvo tales hijos. Es bueno colocarle todos esos antecedentes. Primero explicar la vida de la persona y después ya sus disposiciones. Entonces sí lleva antecedentes. ¿Una constitución de una sociedad creen que lleva antecedentes? ¿Una constitución? Imagínense que el antecedente sería, bueno, estaba Juan, Pedro y Luis, que son amigos desde la infancia, nacieron en tal lugar, se llevan bien, compartieron novia alguna vez en su vida. Uno le puso los cuernos al otro con la novia, se perdonaron, ahora son buenos amigos. Y quieren colocar su empresa de, no sé, cualquier giro comercial. No lleva antecedentes, porque lo que está haciendo usted es constituir una sociedad desde cero. No importa la vida anterior de ellos. Incluso sociedades se constituyen con una persona que es extranjera. Entonces imagínense, tendríamos que colocar los antecedentes de esa persona. Nació en los Estados Unidos mexicanos en tal fecha, después creció, le iba a tal equipo, se mudó a tal ciudad, conoció por internet a uno de ellos, a una de ellas, se hicieron amigos y ahora van a formar una sociedad. Pues ahí tendría que haber antecedentes. Bueno, identificarse con sus datos personales, ¿verdad? Pero antecedentes como tal, no. Mira, le vamos a quitar los puntos a la compañera que le acabamos de subir. Entonces le digo, no siempre van a llevar antecedentes. Como notarios ustedes tienen que tener la capacidad de analizar si necesita o no necesita antecedentes. La mayoría, todas las escrituras que son complementarias o accesorias, por supuesto que sí van a llevar antecedentes. Porque tienen que describir qué es lo que van a ampliar, modificar, rescindir, aceptar. Pero ahí es diferente. Una rescisión de una compraventa, por supuesto que tiene que tener los antecedentes de la compraventa. En tal fecha otorgamos tal compraventa entre nosotros por el precio de tal, por tal precio. En una aceptación de un contrato, en tal fecha me otorgaron a mi favor una donación de forma gratuita, el señor tal y tal. Y vengo a aceptar. Una ampliación en tal fecha se otorgó tal escritura. Esas siempre van a llevar antecedentes. Para prorrogar un contrato, por supuesto que sí. En tal fecha autorizamos tal contrato bajo tales estipulaciones. Bueno, no las estipulaciones en tal, sino fecha, lugar, contrato y notario que autorizó. Con eso es suficiente. Yo hace poco estaba haciendo la prórroga de un contrato de obra entre el Estado y un particular. Entonces ahí lo único que se va a colocar es fecha del contrato, qué obra, el nombre del contrato y el notario que autorizó el contrato. Y las estipulaciones se las pueden colocar, que las estipulaciones son las que obran en el contrato, porque eran como 12 estipulaciones. Bueno, entonces si no todas tienen antecedentes, sí todas tienen que tener estipulaciones. ¿De qué forma se redacta el cuerpo del instrumento público? ¿Mediante qué? Cláusulas escriturarias. Así se llaman. Cláusulas escriturarias. Desde que ustedes terminan la introducción, que empieza con los nombres, quienes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que por el presente acto otorgan tal contrato. 2 puntos. Desde ahí empieza la primera cláusula. Primera, 2 puntos. Si hay antecedentes, pues la primera cláusula van a ser los antecedentes. Hay notarios que le colocan el título antecedentes 2 puntos y empiezan a... Hay otros notarios que no le van a colocar
antecedentes. Pero si no lleva antecedentes, la primera cláusula tendría que ser ya de una vez las estipulaciones. Manifiesta, señor tal y tal, que por el presente acto otorga mandato general con representación a señor tal y tal, para que su nombre y representación tengan las facultades generales siguientes. Y empieza a escribir ahí. Para que lo pueda representar en cualquier oficina administrativa. Salud. Entonces, si hablamos de una compraventa, la primera cláusula tendría que ser el antecedente. La segunda cláusula ya tendría que ser las estipulaciones. Manifiesta al señor tal y tal que por el precio de tal que tiene por bien recibido el día de hoy, vende a la señora tal y tal el bien descrito en la cláusula primera del presente contrato. La venta, la aceptación de la venta. Y cuando hay contratos donde se traslada un bien, pues hay una cláusula especial que es cláusula de advertencias. Artículo, si no se mal, 34, ¿no? 30. De advertencias escriturarias. 30. ¿Alguien me puede leer el artículo 30, por favor? Bueno, ya no tienen 5 puntos menos, todo por el compañero. 5 puntos más. En el cuarto examen tienen 5 puntos más. En el cuarto examen van a tener sus 5 puntos más. En la retranca de la clínica. No hay, en la escuela de vacaciones de la clínica van a tener. Entonces se lo agradezco a los compañeros, de verdad que han sido muy amables con el tema de la bocina, nos ayuda bastante. Miren, en general esta clase de la sección A, muy bien portados, trabajan bien en grupos, hacen bien, salvo excepciones, porque siempre hay excepciones, lamentablemente, pero la mayoría creo que han hecho buen trabajo. Por eso a veces me extrañó que tuvieran tan malas, bueno, no tan malas notas, la mayoría sacó buena nota, pero algunos sí muy mala nota. Sí, creo que fue por la programación. Y eso que el examen de la A venía más complicado que el de la B. No, pero no fue por... Viene más fácil el otro. Miren, y a pesar de eso sacaron mejor nota.
Miren, a pesar de eso, sacaron mejor nota que la mayoría de la B. Porque por lo menos en la B nadie sacó 25 puntos. Ahí están escuchando los de la B, pero igual ya saben lo que pienso de ellos. Son mentiras, pero sí sacaron mejor nota la mayoría de aquí. Y por eso es que les propuse el tema del final con exposición. Porque la verdad es que con la B no creo poder hacerlo porque cuesta un poquito más. Miren, vamos a leer un ejemplo de un antecedente. Bueno, dice siempre existen los antecedentes en una escritura pública, no necesariamente. Únicamente en los casos que se deba determinar los elementos preexistentes al negocio o acto jurídico. Entonces, si hay elementos preexistentes, pues sí. Un ejemplo. Manifiesta el donante que es propietario de un bien inmueble inscrito en el registro general de la propiedad inmueble de la zona central bajo el número 5000 tal y tal, folio tal, del libro tal. Eso es un antecedente. Una estipulación en un mandato. Manifiesta el mandante que por este acto confiere al mandatario mandato especial con representación. El mandante manifiesta que faculta a su mandatario para que en su nombre y en representación pueda... Sigue. Estas diapositivas se las voy a trasladar más adelante, no se preocupen. Por eso no les pido que copien. Y si se dan cuenta y se dieron cuenta en el examen, en realidad el examen no viene de las diapositivas. Vienen como 2 preguntas de diapositivas que son directas. Pero la mayor parte del examen es de lo que yo vengo a hablar aquí. Porque las diapositivas en realidad solo me sirven para guiarme en la clase. Si solo diera la clase por diapositivas duraría sin mucho unos 20 minutos. Porque no tienen mucho contenido, son puntuales, pero les sirven a uno para ahondar en el tema. Para eso funcionan las diapositivas, solo para ahondar en el tema. Y créanme que cuando ustedes estén estudiando para su privado, se van a dar cuenta que estas diapositivas tienen mucha relación con un privado de derecho. Por lo menos en el área notarial. Entonces aquí tenemos las cláusulas que son parte del cuerpo. Hay unas cláusulas que pueden ser antecedentes, hay unas cláusulas que pueden ser estipulaciones, pero todo esto se llama cláusula y va dentro del cuerpo del instrumento. Y como les decía, es la parte más extensa de una escritura pública. Y es lo que uno le pone más atención al cuerpo del instrumento. Por eso les digo que a veces se cometen errores infantiles en la introducción. Porque, bueno, yo acabo de, no hace mucho, realizar una donación donde se donaba una finca y partes de fincas. Entonces era una finca grande y como 10 finquitas, digamos, partes de fincas. Entonces uno tiende a ponerle más atención a eso. Imagínense en una escritura de partición, ya sea en nombre propio o a favor de un tercero. Una de las cláusulas, por lo menos los antecedentes, tendría que ser la formación de la nueva finca, con los azimuts, las medidas, las colindancias. Y hay fincas que tienen hasta 19 colindancias. Entonces ya se imaginan eso, con las medidas y colindancias siguientes, al punto 1 al punto observado 2. Bueno, el punto 0 al punto observado 1. 20 minutos, 3 segundos. Bueno, 20 metros, 30 minutos, 3 segundos. Colinda con tal, tantos metros. Entonces uno muchas veces le pone atención a eso. A leer bien las medidas, porque tienen que ser las mismas medidas del plano. Entonces uno empieza a leer el plano, lee las medidas, las apunta. Y puede ser que las medidas lleven 2 páginas. Entonces usted le va a poner atención a las medidas y colindancias, a los azimuts, a los metros, a los puntos observados. Y va a dejar de lado lo que usted ya lo ha hecho tanto tiempo que lo hace en automático.
Nombre, edad, estado civil, domicilio, nacionalidad. Lo hace automático. Incluso deja en automático el número de escritura pública. Entonces viene usted y toda la escritura está perfecta, pero no le colocó número de orden de escritura pública. Toda la escritura está perfecta, pero se le olvidó colocarle la fecha, o no le cambió la fecha. Todo está perfecto, sin embargo, en los datos de las personas está el nombre de alguien más. Todo está perfecto, pero en el DPI está el DPI de alguien más. Porque usted pasó 1 hora revisando las coordenadas y 5 minutos revisando los datos, las generales. Entonces, por eso muchas veces el error más grande que uno tiene son los más sencillos. Bueno, ya vimos que hay una parte, una introducción, un cuerpo, y hay una parte final, que es el cierre. Hay un cierre, que por cierto, no sé si fue en esta clase o en la segunda, donde no me colocaron un cierre. El cierre me lo colocaron como que fuera un cierre de un documento privado. Y la diferencia entre un documento privado y una escritura pública, además del número de orden y demás temas, es que un documento privado se hace en nombre propio. Una escritura pública se redacta en tercera persona. Manifiestan los otorgantes, manifiesta el otorgante, manifiesta el vendedor, manifiesta la compradora. En cambio, en un documento privado, pues uno habla por sí mismo. Declaro que acepto, declaro. Entonces es uno el que habla. En una escritura pública no es el notario el que está redactando, el que está contando la historia. Entonces no sé si fue aquí o en la otra clase que el cierre no lo hicieron, le hicieron un tipo de documento privado. Yo creo que fue en la segunda. En la otra. Sí, creo que fue aquí. Porque si no estoy mal fue en un reconocimiento de deuda. Y fue un reconocimiento de deuda hecho en el documento privado. Ojo, el cierre no se redacta en cláusulas. Ese no lo tienen que redactar ustedes en cláusulas. Finalizan con su última cláusula, que puede ser la aceptación de la aceptación de la venta, de la donación o del mandato, punto y seguido, y empiezan con el cierre. ¿Qué se hace en el cierre? En el cierre da fe. Se hacen las recomendaciones, se hace constar que tuvo a la vista los documentos personales, el documento con el cual acredita representación, que les advierte del tema de impuestos, del tema de registro, y que les lee el documento. Por supuesto, no todos los cierres van a ser iguales. Sin embargo, hay varios que siempre van a existir. Tener a la vista los documentos de identificación siempre va a existir. Tener a la vista un documento con el cual acredita propiedad, pues no siempre va a existir, a menos que sea una compraventa, una donación, un usufructo, un contrato de servidumbre, ahí sí. La obligación del pago del impuesto respectivo, casi siempre. La obligación del registro, casi siempre también. Por lo menos el registro electrónico de poderes, que es el que escribe los mandatos, si uno no le coloca que se debe inscribir en tal registro, le suspenden también la escritura. Así de complicado a veces son las escrituras. Yo me acuerdo que tuvimos una protocolización donde el documento que venía del extranjero, en el cuerpo no le colocaron que debía inscribirse en el registro. Vine y también realicé la protocolización
Y se me olvidó también colocarle que se escribiera en el registro. Todo en la escritura estaba bien. Los datos, los poderes que se estaban otorgando, la aceptación, no tenía errores, tenía número de orden, tenía los generales, en el cuerpo estaba bien redactado el instrumento, la protocolización correspondía con los números de folio, con los números de registro, les hice constar que leí el instrumento a las partes. Sin embargo, fue suspendido porque ni el documento que venía, ni yo le coloqué que se tendría que registrar en el Archivo General de Protocolos, en el registro de poderes electrónicos. Suspendido, por supuesto. Entonces fui yo al archivo. Cuando fui a recoger el poder tenía una hoja pegada de delante. Que para los que han ido a poderes, cuando les aparece una hojita adelante pegada en el folder, significa que tiene una sorpresa dentro el mandato. Que está suspendido. Entonces imagínense, en el registro, ahora ya son 24 horas porque hace poco tenían que en 48 horas estaban escribiendo, ahora creo que ya regresaron a las 24 horas. Entonces le firman el mandante y mandatario, y cuando va a ver la sorpresita de la hoja al frente. Y cuando abre el contrato, hay una hoja más grande todavía, donde le cobran todavía por esa hoja impresa. Y que le regulan, que le suspenden porque no se colocó el número no se colocó que debía inscribirse en el registro. Yo pude haber evitado eso si en mi protocolización le colocara que se debía inscribir en el registro. Yo podía arreglar eso mediante la protocolización. Sin embargo, por mi desconocimiento no lo hice. Y por eso fue suspendida. Entonces, tanto la introducción, el cuerpo, como el cierre, las tres son partes importantes de la escritura pública. Incluso en la última parte, donde diga punto y que leo lo escrito a los otorgantes, quienes enterados de su contenido, objeto, validez, con Z y demás efectos legales, lo firman. No lo aceptaron ni lo ratificaron. Suspendido también. Por algo tan simple. Por eso la verdad es que tienen razón los catedráticos que les ponen 0 cuando les falta algún requisito. Porque en la práctica así es. Si les falta algo, les van a suspender el instrumento. Lamentablemente así es en el ejercicio profesional. No es que los catedráticos sean tan exigentes, es que así es la carrera. Sin embargo, hay una diferencia entre un examen y que ustedes redacten en su oficina. Es que en su oficina ustedes pueden hacerlo tranquilo, revisarlo, leerlo, imprimirlos tranquilo y que se lo firmen. O sea, lo hacen más tranquilos. Y aún así, uno se puede equivocar. Aún así nos podemos equivocar porque al final somos humanos. Entonces la última parte, el cierre, lo que tiene que hacer usted primero es: yo, el notario, doy fe. Ahí tiene que dar fe. ¿Alguien me puede leer el artículo 34? Miren, este 34 a veces se pasa desapercibido, pero es muy importante para el ejercicio profesional, porque es donde establece que el notario por lo menos tiene que dar fe una vez. No es necesario que ustedes en cada cláusula le coloquen doy fe, doy fe, doy fe, doy fe, doy fe, sino al menos al final, si es necesario, que dé fe.
Yo, el notario, doy fe, 2 puntos. No es necesario que copie. De que todo lo escrito me fue expuesto. De haber tenido a la vista los documentos personales de identificación antes relacionados, la documentación con la que la vendedora acredita el derecho de propiedad sobre la finca que hoy vende, y de haber indicado a los comparecientes lo relacionado con el pago de los impuestos correspondientes y el registro del primer testimonio de la presente escritura al registro correspondiente, y que leído lo escrito a los comparecientes o a los otorgantes han quedado enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, consecuentemente lo aceptan, ratifican y firman. Es una forma un poquito más larga de cerrar la escritura, pero está bien. O por lo menos los notarios más clásicos, lo que ellos piden es que cuando usted coloque el documento con el cual acredite la propiedad, lo describa totalmente. Que le coloque que tuvo a la vista el testimonio de escritura pública número tal, autorizada en tal fecha por el notario tal, donde consta la finca tal y tal. ¿En el registro se lo van a aceptar si no coloca eso? Generalmente sí. No hay tanto problema. Entonces, si se dan cuenta, la escritura pública lleva una estructura bastante simple, bastante fácil de realizar en teoría. Sin embargo, pues el problema está en los diferentes contratos. Ese es el inconveniente del derecho notarial, que hay infinidad de contratos. Bueno, hay muchos contratos, porque en derecho civil los contratos ya están nominados, salvo algunos que uno puede denominar. En derecho mercantil pasa lo contrario, hay un montón de contratos innominados. Sin embargo, en mercantil, pues como es poco formalista, la mayoría se hace en documento privado. Ahí no hay tanto problema. En notarial sí es más estricto. ¿Alguna duda respecto a la estructura de la escritura pública? ¿Alguna duda? Vamos a ver la compañera que está guardando sus cosas con la colita rosada. ¿Estructura de la escritura pública? ¿Me podría decir? Solo silencio, compañeros. La estructura. La compañera de la par. No, la par de lentes. No, las dos tienen lentes de la derecha. Estructura de la escritura pública. Introducción, cuerpo y cierre. El compañero de gorra que está aquí recto, de gorra negra que tiene los Chicago Bulls, ¿me podría hablar un poco del cuerpo de la escritura pública? Pero el cuerpo, ¿qué es? La compañera que está aquí de Corín, que la estoy viendo ahorita, el cuerpo de la escritura pública. No, el cuerpo. El cuerpo de la escritura pública. Solo.
Hay una jueza que mira, generalmente los jueces le permiten a uno hablar en las audiencias, aunque esté diciendo puras idioteces el abogado. Aunque uno esté diciendo puras idioteces, ¿no? Porque a veces uno también llega a decir idioteces, ¿no? Si no se prepara bien para la audiencia. Pero hay una jueza en específico bastante fuerte que medio habla a uno una palabra y lo empieza a interrumpir, y no es porque uno esté diciendo tonterías, es porque es la manera que tiene ella de confundirlo. Esa es su forma de llevar la audiencia, y a la MP pues en su vida lo interrumpe, pero así es. Entonces pues yo a ustedes los dejo hablar lo que sea. Vamos a ver, la compañera... No dije eso. Ustedes son los que se pueden... La compañera que estoy viendo ahorita que está tomando agua. ¿Me puede hablar un poquito de la comparecencia de la escritura pública? La comparecencia van todos los datos de las personas que, valga la redundancia, van a comparecer: la nacionalidad, el nombre, la edad, la función oficio, los datos de identificación, Muy bien, miren, la comparecencia creo que es la más sencilla. La introducción, la encabezamiento, mejor dicho. Ese es intro. Miren, importante cuando ustedes redacten el nombre del notario y la calidad de notario. Si ustedes colocan ante mí y su nombre, pero no le colocan que es notario o notaria, lo que está pasando es que ustedes no son notarios ahí, solo son un compareciente más. Aunque ustedes sepan que son notarios o notarias, si no le colocan el notario o la notaria, es como que fuera un compareciente más. Y otra cosa, aquí no lo vi, pero en la B sí. Solamente si la escritura necesita hora, se le coloca hora. No, a menos que la escritura pues sea de una institución pública que viene la minuta ahí, y ahí ya no tiene uno margen de maniobra. Hay escrituras que le piden el nombre colegiado, el NIT, pero esos ya son requisitos que pide la institución. Y lamentablemente, si la institución le da la minuta y la minuta está así, usted como notario así lo tiene que hacer. Hay instituciones que cambian representantes legales o cambian asesorías jurídicas cada año, y cada año llega un nuevo notario que se le ocurren nuevos cambios en la escritura. Así como que tenga que colocarle lo del NIT, hay otros que no el NIT, el colegiado, otros el colegiado. No son requisitos de verdad, pero si la institución lo pide, hay que hacerlo. Vamos a ver, ¿alguien más que quiera responder? Mira, la verdad es que han respondido bien la mayoría. Han respondido bien, acabamos de dar el tema. Y por supuesto que no estoy diciendo que ustedes respondan cosas malas, no vayan a pensar eso. Yo les decía sobre todo porque hay catedráticos que cuando uno está respondiendo le empiezan a interrumpir. Y es para confundirlo a uno. Y así es una forma que tienen de meterle presión a uno. Vamos a ver, alguien más, el compañero de aquí de la columna. Hable un poco del cierre de la escritura pública y la obligación tributaria que va en el cierre de la escritura pública.
La obligación tributaria, pues lo único que tiene que hacer el notario es advertirles de el impuesto respectivo. Sin embargo, en una escritura pública, pues no se paga ningún impuesto. Se paga en el testimonio, pero bien, compañero, bien, está poniendo atención. Si ustedes se dan cuenta, lo último del 29 son el cierre. El numeral 10, 11 y 12. Ahí está el cierre de la escritura pública. Incluso el cierre, que es más pequeño, tiene más artículos que el cuerpo de la escritura pública. El cuerpo creo que son dos, es una línea. Ni siquiera son dos líneas, es una línea de la mayor parte de la escritura. El cierre tiene 3 numerales. Ahí está lo de la firma, ahí están las advertencias. Vamos a ver, alguien más, la compañera de verde que está por aquí, verde claro. El testigo a ruego, ¿en qué parte de la escritura comparece? El testigo a ruego, ¿en qué parte de la escritura comparece? ¿En qué parte? Cierre, exactamente en el cierre. Es el único de los 3 que comparece en el cierre. ¿Y por qué está en el cierre? Porque el testigo a ruego lo que tiene que hacer es firmar a ruego. ¿Y dónde aparecen las firmas? Al final. Imagínense, yo creo que en el segundo examen, es que dicen que el amor duele. Tal vez, miren, les tengo cariño a esta sección y por eso la voy a tener que presionar más. No, la B ya no tiene remedio. En cambio, ustedes tienen remedio, los de la B ya no, y tal vez hay 2 compañeros de la B. Y lo aceptan, porque es cierto. Miren, la verdad es que no tengo mayor idea. Me imagino que cuando ustedes hagan el primer parcial del semestre normal. Es que miren, hay mucho de descontrol en ese aspecto. Porque no puede ser que en la semana de exámenes normales también les toque exámenes de clínicas. Cuando la clínica es un año. Sin embargo, pues uno está a las disposiciones de supervisión, y supervisión también está a la disposición de lo que dicte decanatura. Entonces muchas veces el tiempo pues así es, y uno hay que seguir instrucciones. Pero la verdad es que la mayoría se defendió en todas las preguntas como pudieron, pero se defendieron. Lo importante es que no se queden callados. Soy una compañera que se está riendo, que se dio cuenta que no tanto, pero lo importante es que no se me queden callados. Todos tuvieron idea más o menos de lo que tenían que decir. Ninguno me dijo una tontería, de verdad, o idiotez, de verdad. Todos saben de lo que estamos hablando, todos se refirieron al tema. Tal vez no todos con esa soltura, pero todos hablaron, que eso es lo importante. Un abogado, un notario no se puede quedar callado. Por supuesto, un abogado y notario tiene que estudiar para no quedarse callado, pero no se tiene que quedar callado. Así que concluimos la clase el día de hoy. Que tengan un excelente fin de semana.